Nosotros estamos aquí como Rodos Asesoría y Proyectos invitados a contarles a ustedes un poco sobre la herramienta que está usando la Católica. Esta herramienta se llama WIP y nosotros la aplicamos en un estudio de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo el año pasado y en las 3 cuencas de la región, Elqui, Limarí y Choapa. ¿Avanza esto o no? ¿Por qué? Delante avanzaba más bien, ahora está. Bueno, este estudio lo realizamos con un equipo técnico dentro del cual también participó la Católica, como ustedes pueden ver aquí con Sebastián Vicuña, la Universidad de La Serena, Pablo Álvarez, nosotros como Rodos, especialistas de hidrología, etc. O sea, un equipo bastante notable de personas. Como les decía, el modelo está desarrollado para cada una de las 3 cuencas, Elqui, Limarí y Choapa. ¿Cuáles eran los objetivos fundamentales de ese trabajo? El primer objetivo era hacer realmente una herramienta que unificara la oferta y la demanda. Fíjense ustedes que todos los elementos que hay aquí son elementos de oferta y de demanda de recursos hídricos. Luego los vamos a precisar un poco más. El objetivo era todo esto unirlo en una sola herramienta, para lo que nosotros escogimos esta vez el WIP. Antes habíamos modelado ya, el año 2006, se modeló por primera vez las 3 cuencas, lo hicimos con el modelo Magic. Esta vez escogimos el WIP, ya les vamos a explicar por qué. El segundo objetivo del trabajo era simular escenarios futuros, o sea, ponernos en cualquier situación futura, de modo de hacer cambios. También vamos a entrar en detalle después, pero cambios a futuro y ver qué pasa. El tercer objetivo del trabajo, y muy de acuerdo con lo que también tiene este nuevo trabajo, es hacer capacitación. Era hacer, porque la hicimos. Y todo esto que aprendimos y que supimos y que hicimos con los modelos, lo entregamos en 6 capacitaciones que hicimos en cada una de las cuencas. No sé si ustedes se recuerdan, pero el año pasado estuvimos haciendo clases de cómo usar el WIP aquí. Por lo tanto, ahora tenemos las 3 cuencas de esta forma modelados, en el modelo WIP, que es el que ustedes ahora van a recibir. ¿Por qué el WIP? Era lo que yo les quería comentar. Bueno, aquí hay varias razones. Nosotros hicimos un análisis comparativo de varios modelos antes de cambiar de Magic a WIP el año pasado para la corporación. El análisis de varios modelos, ¿qué nos arrojó? Bueno, que el Magic hoy ya no está operativo, o sea, no tiene soporte técnico, por lo cual lo tuvimos que descartar, además de otras limitaciones que tenía. Otros modelos eran técnicamente no demasiado aptos, económicamente muy caros. Fíjense ustedes el Aquatul, 8 millones de pesos bianual, y el Magic que no estaba operativo. O sea, al final pudimos decidir entre el Aquatul y el WIP, y decidimos por el WIP, porque a todos les va a costar menos pagar 1,8 millones que pagar 8 millones cada 2 años. Incluso el WIP es libre en algunas circunstancias todavía. Por lo tanto, escogimos el WIP. Yo quiero profundizar un poquito en la aptitud técnica del WIP. El WIP es un modelo bien gracioso, la verdad. Tiene harta gracia. Ahora, algunas de las gracias son propias de cualquier modelo de balance. Modelo de balance llamamos nosotros un modelo que por un lado tiene las ofertas, por otro lado la demanda de agua, y de alguna forma se las arregla para engranar estas dos cosas. Es un modelo de balance, y como modelo de balance, este WIP tiene estas gracias que les voy a contar ahora. Primero, aquí están en azul ahora todo lo que es oferta: lluvia, embalses, ríos, acuíferos, canales, oferta. Y en otros colores está la demanda, dentro de lo cual fundamentalmente tenemos el riego y agua potable y otros, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este esquema de oferta y demanda, si tenemos aquí ahora solamente la oferta, fíjense ustedes qué tenemos que hacer para alimentar un WIP. Tenemos que contar con las estadísticas de lluvia, todas, las de la cuenca. Contar con las estadísticas de manejo de los embalses, históricas, todas. Contar con las estadísticas de los ríos, en sus cabeceras y en sus tramos alterados. Tenemos que contar con estadísticas de niveles de acuífero. O sea, el modelo contiene toda la
la información de oferta que hay en una cuenca, cuando está bien hecho. Por el lado de la demanda, ¿qué tenemos que hacer para alimentar un WIP? Tenemos que juntar las estadísticas de los canales, juntar las estadísticas de consumo, de agua potable, de energía, lo que sea, juntar las estadísticas de captación, juntar las estadísticas de retorno, por ejemplo a plantas de tratamiento, juntar y recopilar todo lo que hay en estudios de evapotranspiración de las plantas, lo que significa que tenemos aquí toda la demanda caracterizada en un modelo WIP. O sea, un modelo WIP o cualquier modelo de balance es, en primer lugar, una gigantesca base de datos. Ahí ustedes, si este modelo está bien hecho, encuentran todo lo que hay de información en una cuenca, bajo el mismo techo. Y esto es casi lo más importante de un modelo de balance, que aquí está toda la información. Segundo, seguimos como herramienta de oferta y balance, de oferta y demanda, o sea, herramienta de balance. Aquí tenemos otra vez todos nuestros elementos. De los datos sale un montón de información. Toda la que está ahí con una estrellita la podemos obtener de alguna forma, medir, tener alguna información y con eso alimentar el modelo. Pero todo lo demás, el modelo lo calcula. O sea, todos esos flujos que nosotros nunca vemos. Cuánto se pierde de los canales hacia el acuífero, hacia la flecha aquí, cuánto se pierde del riego hacia el acuífero, cuánto derrama del riego a los ríos, cuánto infiltran los ríos, cuánto retorna por los ríos, lo que nunca vemos, lo que nunca medimos porque no se puede medir, el modelo lo entrega como dato. De modo que, como herramienta de balance, el modelo devela los flujos. Y esto es sumamente valioso porque nos sirve para hacernos una idea de cómo funciona la cuenca y entender qué interactúa con qué y dónde las aguas se pierden o no se pierden porque después se recuperan. Tercera gracia, siempre como herramienta de balance, es que podemos hacer escenarios. Bueno, escenario significa que cuando ya armamos nuestro modelo, lo calibramos, ahora juguemos. ¿A qué jugamos? Aquí tenemos todos nuestros elementos, ¿no es cierto?, de oferta y de demanda. Bueno, jugamos a, por ejemplo, ampliar las áreas. ¿Qué pasa si amplío las áreas de riego? ¿Qué pasa si cambio los tipos de cultivo? Si doy más derechos subterráneos. ¿Qué pasa si revisto todos los canales? O algunos canales, los más importantes. Vamos acá, sí, a todo el mundo. Si hago nuevos embalses en cabecera, por ejemplo, un escenario que aquí interesa muchísimo, ¿cierto? Si aumento los consumos de agua potable, que es lo que está ocurriendo en La Serena, por ejemplo, fuertemente. Si saco agua, en vez del acuífero, saco agua del río. Si tengo un régimen diferente de lluvias, fíjense ustedes que esto es para intentar saber qué pasa con el cambio climático. Si cambio las lluvias, ¿qué pasa con toda la cuenca? O si cambian los niveles de los acuíferos, si partimos de un estado diferente en los acuíferos, o sea, escenarios futuros. Tercera gracia, por lo tanto, del modelo de balance, permite proyectarnos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. O sea, es la forma de proyectarnos. Por eso, Mariano delante decía, habríamos hecho a lo mejor diferente algo si 2 años antes hubiéramos tenido una herramienta para proyectarnos, habríamos tomado otras decisiones tal vez. Ahora, ¿cuáles son las gracias propias del modelo WIP por ser el WIP, digamos? También las tiene. Primero, es un modelo totalmente flexible. O sea, aquí el modelador puede programarlo todo. Puede, especialmente las reglas de operación de embalses, las reglas de operación de canales. El WIP tiene, para cada variable que uno ingresa aquí en los datos, cada variable puede meterla como una fórmula y como una expresión. Tiene un constructor de expresión. Entonces puede aquí el modelador sentirse libre para hacer y concebir la cuenca como quiera. Segunda cosa, tiene Key Assumptions o supuestos clave. Lo que significa que el modelo tiene aquí una partecita donde uno le define las variables una vez por todas. O sea, las va a usar después, pero aquí solamente las cambian y cambian en todas las partes del modelo donde uno las ha usado. Súper práctico. Tercera gracia. El modelo puede desplegar SIG. O sea, si este es mi modelo,
Aquí tengo la cuenca Limarí graficada, pero también puedo ponerle cualquier otra capa SIC que yo tenga. Por ejemplo, aquí le puse los acuíferos. El SIC es un gran apoyo, como ustedes saben. Cuarta gracia del modelo, tiene opciones diferentes, internas del modelo, para calcular las demandas de riego. Y fíjense que esto no es trivial, porque hay muchos métodos para estimar la demanda. Hay, por supuesto, el método simple FAO, a partir del caso UPSE, que se puede usar en una forma simple o una no tan simple, ya un poco más compleja, que también está interna en el modelo. Se puede escoger el método a partir de plantaciones y además humedad del suelo, que ya es más sofisticado, o el método de crecimiento de los cultivos, Plant Growth Model, que está en este momento justamente probándose. Todo eso es interno del modelo, pero también le puedo entregar una demanda externa, o sea, es totalmente flexible, calculada externamente. Quinta gracia, tiene opciones para representar los acuíferos. Fíjense, ustedes tienen varias opciones. Primero, una caja, lo más simple de todo, una caja dentro de la cual se hace un balance y se ve al final cuánto bajó o subió el acuífero. Segunda opción, la cuña, que ya no es tan simple, porque significa que el acuífero está ligado al río y lo está siempre. No se puede nunca desligar del río. Esto es una complicación, no todos los acuíferos funcionan así, de hecho en esta cuenca no funcionan así y por eso no podemos usar este método. Tercera forma, frente de humedad, que avanza por el suelo y llega al acuífero. Cuarta forma, derechamente un modflow, o sea, aquí se puede ligar el WIP con el modflow. Sexta gracia, opción para generar internamente la hidrología. ¿Qué significa esto? Que de todos nuestros elementos nosotros podemos llegar al WIP con estadísticas de lluvia o con estadísticas de caudal. Partir desde la estadística de lluvia es más complejo porque desde la lluvia al caudal es toda una modelación también. El WIP internamente la hace. Pero también podemos entrar con caudales, si es que lo preferimos. Por ejemplo, la lluvia aquí sobre la subcuenca, con temperatura y evaporación, el WIP calcula entonces un caudal en todas las cuencas que no tienen medición de caudal. Nosotros normalmente en el MAGIC, y también lo hicimos así esta vez en el WIP, entramos con caudales calculados por subcuenca, con caudales entramos, porque es mucho más difícil a partir de la lluvia generar un caudal adecuado que también tiene que calibrar, una calibración previa. Pero el WIP entra entonces con la lluvia por bandas, tiene esa posibilidad. Séptima gracia del WIP, y esto sí que es fundamental. Esta es la gracia más grande que tiene el WIP, por la que le gana al MAGIC y le gana probablemente a muchos otros modelos de balance. Prioridades de cobertura. O sea, desde donde estoy parado, ¿a quién alimento primero? ¿A quién alimento con la misma prioridad? ¿Cuáles canales hasta dónde tienen exactamente la misma prioridad para ser abastecidos? Y preferencias de suministro. Si estoy parado en la demanda, primero ¿qué uso? Primero uso el agua superficial, después el agua subterránea. Esas posibilidades las da el WIP, y estas posibilidades, por ejemplo aquí se ve en una zona de demanda, esta es su prioridad de cobertura, o sea, en 15º lugar le llega a esta zona de riego. En primer lugar le llega el agua potable y la evapotranspiración de las plantas que nadie la puede parar. En 15º lugar está esta. Pero una vez que esta le llega el agua, ella también se va a surtir en primer lugar del río, que va aquí, y en segundo lugar del acuífero. ¿Se fijan? Y esta complejidad realmente le da al WIP una enorme potencia, capacidad. Algunas limitaciones, porque tampoco es todo color de rosa, ¿no? Siempre hay problemas. Algunas limitaciones del WIP. No es fácil de traspasar. Ya vimos que si cada variable está expresada de esta forma, nos vamos a cabecear bastante para entender lo que hay ahí. Bueno, pero por suerte también hay notas. El modelador puede poner notas y explicar todas las cosas que hizo, cómo las hizo en cada una de las partes. Segundo, a pesar de que tenemos 4 formas de representar los acuíferos, nosotros encontramos que falta una, y que es esta muy simple, pero que permite unir los acuíferos, un flujo entre acuíferos.
Tercero, el tiempo de simulación. El Magic nosotros veníamos acostumbrados 1 minuto y medio. El WIP, media hora. 1 hora. El Limarí corre más o menos en 3/4 de hora. Entonces se nos hace largo. Y cuarto, esta es la más importante de todas también, nosotros venimos mal criados, porque el Magic, si tenía una ventaja enorme, era la forma de entregar sus resultados. Ustedes se imaginarán que entre todos esos elementos de oferta y de demanda, sectorizados por 30 subcuencas a lo largo de la cuenca, tenemos miles de resultados, miles. Y una de las gracias de usar bien un modelo de simulación de este tipo es saber qué hacer con esos resultados. Primero, cómo mirarlos, segundo, cómo entenderlos y tercero, cómo usarlos bien. Entonces, ¿qué hacía el Magic? Entregaba, después de cada corrida, una carpeta llena de todos los resultados. Todos los acuíferos, todas las captaciones puntuales, todos los canales, todos los derivados, todos los embalses, todos los nodos, todos los pozos, toda la zona de riego. Y cada uno con su propio balance. Entonces aquí tenemos a la vista todo y lo podemos desplegar como queramos y sacarle mucho partido. ¿Cómo lo hace el WIP? Los tiene aquí, 1 por 1. Hay que ir pincharlo, buscarlo, graficarlo y meterlo en los favoritos. 1 por 1. Imagínense lo que es sacar los resultados de la cuenca completa para poderlos ver. O sea, aquí tenemos una debilidad grande, grande, que incluso hemos conversado con el desarrollador del WIP y que va a haber que poner un poco de énfasis en esto, porque la calidad del WIP no tiene nada que ver con la calidad de entrega de sus resultados. Están ahí, pero están ocultos. Bueno, ¿qué ha pasado con la cuenca Limarí? Es lo último que les cuento, ahí cierro. Lo siguiente, se modeló con Magic, la modelamos nosotros en el año 2006. Ahí generamos la primera base de datos enorme, esta que yo les contaba. A partir de eso, la Católica, así fue, ¿no es cierto? Generó este WIP con el que está trabajando ahora. Y a partir de este WIP de la Católica, nosotros tomamos este WIP y desarrollamos el WIP para la corporación. O sea, sí, la cuenca Limarí ha sido bien estudiada en la mirada de los modelos, y sí, hay 2 versiones de WIP para la cuenca Limarí. Ahora, ¿en qué se distinguen las 2 versiones? Nosotros no hicimos ningún cambio a la regla de operación del sistema, de lo que iba a hablar Ernesto hoy día, lamento muchos que no hayan hablado. Pero nosotros la regla de operación la asumimos tal cual y asumimos que durante todo el periodo histórico la regla operó. Eso es lo que asume el modelo. Porque no tenemos otra forma de saber qué se hizo, no sabemos de qué otra forma se operó. Entonces asumimos que se operó de acuerdo a una regla de operación. Pero sí hicimos algunos cambios a la versión de WIP de la Católica. ¿Qué cambios fueron esos? Primero, simplificamos la hidrología de entrada. No partimos de las lluvias, sino que de los caudales. Agregamos acuíferos. Originalmente tenía 28, la Católica redujo a 4. Nosotros volvimos a 12, creo. También cambiamos el concepto de modelación porque ellos habían aplicado un concepto de cuña. Nosotros pasamos a una simplificación. Lo hicimos más simple. Lo hicimos más simple, pero consideramos más demandas, porque no estaban consideradas las demandas de agua potable, son muy chicas en esta cuenca. Y también había un tope en los derechos que nosotros modificamos un poco. Ellos tenían un tope en los acuíferos, en los derechos de un acuífero, nosotros un tope en el derecho de un uso. Las zonas de riego, hicimos algunos ajustes de tamaño porque las teníamos bien estudiadas. Y también simplificamos la forma de definir la demanda. ¿Se acuerdan que había varias formas de definir la demanda? Bueno, usamos nosotros la más simple que nos dio muy buen resultado en el Magic. Hicimos algunos ajustes de topología, incluimos la demanda de evapotranspiración desde los cauces y ajustamos todas las prioridades, de acuerdo a cómo operan las juntas de vigilancia. Bueno, nuestro modelo calibró la calibración superficial, ustedes saben que se realiza en 2 partes, por lo menos, las estaciones fluidométricas y los embalses. Las estaciones, de acuerdo con lo que se puede observar, calibraron bastante bien en los periodos de caudal chico, también, pero ahí uno ya no sabe si realmente es 0,2 o 0,25, es igual de bueno, digamos, ¿no? Pero estas son las estaciones fluidométricas, todas. Pero cuando miramos los embalses,
¿Qué vimos? Bueno, calibran bastante bien, razonable. Este es el Cogotí, hasta el 2011. Este es el Regoleta, razonable, hasta el 2011. El Paloma, súper razonable, hasta el 2010 y medio. O sea, de ahí para adelante, nosotros estamos asumiendo que se usó la regla de operación, estamos asumiendo algo que no fue. O sea, aquí no usaron la regla de operación desde el 2011 para adelante. Eso quedó en evidencia, que en sequía no se aplica esta regla de operación. Entonces, ahí ya tenemos un desafío para este modelo. Un desafío de ver qué es lo que aplican durante la sequía, o qué es lo mejor aplicar durante la sequía, lo mejor que se puede hacer. Bueno, para mostrarles rápidamente nomás algunos resultados a los que nosotros llegamos, hicimos un escenario de 3 años más de sequía, súper pesimista, con una demanda de RNU completa, 53.000 hectáreas, y los derechos subterráneos actuales. ¿Qué es lo que vimos? Que bajan y sufren, digamos, sufren todos estos acuíferos que están aquí en amarillo. O sea, sufren los acuíferos de Pama, desde luego el Rapel, y todos estos de las terrazas Limarí, del Palqui y por supuesto que las Ingenio. Entonces los acuíferos sufren sin que pase nada más que 3 años más de sequía. Ahora, en el siguiente escenario tuvimos la osadía de explotar un poco más algunos acuíferos. Y vimos, ¿qué vimos? Bueno, de que hay algunos que colapsan, definitivamente colapsan. O sea, acuíferos que colapsan aquí, por ejemplo, el Rapel, el Hurtado y el Huatulán. Entonces, por ningún motivo nosotros podríamos proponer usar más los acuíferos, salvo tal vez estos de aquí abajo, los Limarí, que por lo demás tienen una calidad no tan buena, entonces no son muy atractivos. Además de usando más algunos acuíferos, solamente se benefician 1.900 hectáreas, lo que significa aumentar en 3% la demanda suplida, que no es mucho. El siguiente escenario fue un escenario sin embalse, y vimos cómo se suple la demanda. Un escenario sin embalse versus un escenario en que hicimos 2 embalses de cabecera, el Valle Hermoso y Rapel. ¿Qué es lo que vimos aquí? Bueno, se benefician algunas zonas, pero se perjudican otras. En total hay un beneficio en todo caso, de 2.000 hectáreas que se ven beneficiadas, pero hay un perjuicio también. Y todas las zonas que aquí están, que están en amarillo y en rojo, se ven, aunque levemente, pero perjudicadas. Entonces, el siguiente escenario que hicimos fue el embalse Valle Hermoso, pero con medidas de eficiencia y con medidas de compensación. O sea, a los que estamos damnificando les vamos a dar otra medida para que no queden perjudicados con el embalse. Fueron varias medidas, o sea, de eficiencia, por supuesto que no haya pérdidas y el embalse se use bien, y las de compensación, bueno, habría que mejorar. Por ejemplo, primero, el embalse no puede entregar cualquier agua porque se nos va toda en la primera temporada, máximo 300 litros. Mejorar el canal Cogotí, es el primero que estaríamos perjudicando con el embalse. Aumentar la eficiencia de riego, bueno, varias cosas hasta aguas abajo, devolverles lo que les habíamos quitado. ¿Y qué es lo que pasa en ese escenario? Casi toda la cuenca se beneficia, salvo aquí el Punitaqui, que empieza a recibir menos derrames y que es el único que quedaría perjudicado. O sea, si hacemos el embalse Valle Hermoso más todas sus medidas de compensación, llegamos a beneficiar 4.300 hectáreas, un 8% de la cuenca. Bueno, yo lo que quiero mostrar es el tipo de resultados que uno puede empezar a ver con estos tipos de modelos. ¿Cómo sigue esto? Bueno, el primer desafío en nuestra mirada es encontrar la regla en sequía. Pero no solo eso, porque el WIP es una herramienta realmente poderosa y permite incorporar el efecto centrales, incorporar la calidad de agua, incorporar la evaluación económica de los escenarios, donde vamos a ver probablemente que muy pocas de estas medidas son económicamente rentables, digamos. Permite, ahora que Línea está desarrollando una forma de detectar la demanda, bueno, actualizar la demanda con este nuevo modelo que están haciendo ellos, y permite modelar detalladamente el agua subterránea, aunque en esta cuenca no creemos que haya mucho futuro en el agua subterránea. Muchas gracias por su atención.